Y a través de la radio, la televisión o dentro de la misma iglesia andamos compitiendo, diciendo: bien, yo soy el que ministro la alabanza, yo soy el pianista, sin mí nadie haría nada, yo soy el baterista, como le fuera, yo soy el que enseño, yo soy el predicador, yo soy el líder, no, yo soy el anfitrión, yo soy mejor. O por ejemplo, los ministros están diciendo: no, yo soy el que mejor predico, yo soy el que confronto, yo enseño la verdad, aquel no. Y estamos en esa discusión de inmadurez, cuando en realidad lo que debemos entender es que todos los que estamos dentro de la iglesia de Cristo hemos sido salvos y hemos sido llamados para ser servidores del unigénito Hijo de Dios, para ser colaboradores de Cristo Jesús nuestro Señor. Dicen amén esta noche. Así que dentro de la iglesia no hay ninguna diferencia. Todos somos ¿qué? ¿Qué somos? Servidores. Los que atienden los niños, ¿qué son? Los que cantan, ¿qué son? Los que tocan, ¿qué son? Los que predicamos, ¿qué somos? Los que enseñamos, ¿qué somos? Los que recogen las ofrendas, ¿qué somos? Los que dan sus hogares para que se predique la palabra, ¿qué somos? Todos somos ¿qué? Servidores de Cristo Jesús. Así que nosotros no debemos creernos más que nadie, porque solo somos servidores. Así que la verdad que el apóstol deja bien enfática en este versículo es que todos somos ¿qué? Servidores. Así que nosotros no debemos tener una concepción equivocada de los ministerios cristianos, sino que debemos saber que somos ¿qué? Un pastor lo dijo en El Salvador de una manera bastante salvadoreña. Todos aquí, dijo, somos choleros de Cristo. Pero nos cuesta, ¿verdad? En segundo lugar, la segunda verdad que nos enseña el apóstol Pablo es que todos los ministros somos servidores de Dios, y escucha esto, para el crecimiento de las congregaciones. Escriba: todos somos servidores de Dios para el crecimiento de las congregaciones. Repita conmigo: todos somos servidores para, y enfatícelo por favor, para el crecimiento de las congregaciones. Note que ahora Pablo en el versículo 6, él vuelve y dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ¿qué? Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Entonces aquí el apóstol San Pablo pasa a decir que si bien es cierto, cada uno de nosotros servimos dentro de la obra de Dios, y ese servicio es importante. Sin embargo, ese servicio que hacemos es para el crecimiento de la obra de Dios, o sea, es para el bienestar, para la gloria de Dios, y no para la exaltación de la persona que hace el trabajo. Y aquí el apóstol pasa a poner en segundo lugar a la persona y pone en primer lugar la función que éste desarrolla, porque ese era el problema. Ellos estaban comparando a cada uno de ellos por lo que eran como personas. Bien, Pablo es esto, Apolos también. No, pero Pedro es mejor que ellos. Y otros decían: pues bueno, ninguno de ellos es tan bueno. Nosotros somos de Cristo. Entonces Pablo no deja de desestimar lo que es la labor que cada uno de ellos realiza, la importancia de su servicio, pero ahora dice que ese servicio que hacen no les hace ser más importantes, porque al fin y al cabo ese trabajo que hacen lo hacen para el engrandecimiento ¿de qué? De la obra ¿de quién? De Cristo Jesús, del Señor. Por eso es que él dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? El Señor. Entonces ahora el apóstol comienza a enfatizar que todo servicio está encaminado hacia el crecimiento
de la iglesia. Así que cuando uno trabaja dentro de la obra de Dios, no debe hacerlo para lograr llegar a tener un protagonismo dentro de la labor que uno hace. Es lastimoso decirlo, pero hoy en día pareciera ser que los que enseñamos, predicamos o servimos dentro de la obra de Dios no hemos entendido esto. Y pensamos que estamos ahí y queremos estar ahí para que digan, ah, miren lo que hace. Y hoy todos son profetas, apóstoles, maestros, eruditos. Todos son eso, menos hermanos y servidores que sirven para el engrandecimiento de la obra de Dios. Es más, muchos de ellos sirven para ganancias propias, o para ganar una gloria, o para que sean exaltados dentro de la iglesia, o para que digan, sin mí esto no puede funcionar. Cuando se nos olvida que en realidad todo servicio que nosotros hacemos simple y sencillamente está encaminado ¿hacia qué? Hacia el crecimiento de la obra del Señor. Que eso es lo que en realidad Dios quiere que suceda. El crecimiento ¿de qué? De su obra. Así que cuando nosotros servimos, debemos entender esto, que mi servicio no es para la gloria mía, sino que es para la gloria ¿de quién? Que es para que el reino de Dios sea ¿qué? Engrandecido. O sea que el que sirve en la alabanza, ¿para qué lo hace? ¿Para exhibirse? No, lo hace para que la obra de Dios continúe creciendo. Así que si yo predico en la radio, no lo voy a hacer para tener reconocimiento, para que digan, ah, qué bárbaro, miren qué bonito lo hace. No, yo lo voy a hacer sencillamente porque quiero que el evangelio fluya, que el evangelio se extienda, que la gloria de Cristo sea exaltada aún más y más, para que la obra de Él, para que las almas sean bendecidas, para que las personas sean llenadas de Dios, para que cada persona crezca y pueda desarrollar dentro de la obra de Dios. Ese es el propósito, hermano, por la cual nosotros debemos servir a Dios. Así que cuando yo digo voy a dar mi hogar, lo voy a dar para que en mi casa pueda el reino de Dios avanzar a través de ese servicio. Voy a ir a predicar a esa célula, no importa dónde esté, no importa qué sacrificio vaya a hacer, yo lo voy a hacer porque estoy enfocado que mi servicio debe contribuir para el engrandecimiento de la obra de Dios. Ese debe ser mi objetivo. Voy a servir como diácono, voy a cuidar los vehículos. Y yo sé que este lugar no es el más apropiado. Yo quisiera estar en un mejor lugar. Sin embargo, aquí voy a estar cuidando estos carros de mis hermanos mientras ellos adoran, para que el reino de Dios pueda continuar siendo engrandecido. Aleluya. Entonces uno va a hacer todo para que el reino de Dios pueda ser engrandecido. En tercer lugar, la tercera verdad que Pablo nos enseña es la que encontramos en el versículo 6 y 7. Así que ni el que planta es ¿qué? Algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios que da el crecimiento. Y aquí el apóstol Pablo nos habla la tercera verdad, y es que la diversidad de los ministerios es necesaria para cumplir el propósito de Dios. Si usted está escribiendo, se lo voy a repetir de nuevo. La diversidad de los ministerios es necesaria para cumplir el propósito de Dios. Aquí el apóstol Pablo utiliza una ilustración tomada directamente de la vida agrícola, donde los campesinos plantan la semilla, luego comienzan a regarla, después a abonarla, a limpiarla, a deshijarla, a cuidarla y a continuar regándola. Pero en realidad, después de toda la labor que ellos hacen, el proceso de la germinación, del crecimiento de la planta, no depende de ellos. Porque el crecimiento la ha de dar ¿quién? Dios. Y que ellos sencillamente son ¿qué? Servidores, pero que cada uno de ellos son sí necesarios. Por ejemplo,
el agricultor que ara la tierra y luego tira la semilla, la siembra, después viene a abonarla, luego la deshija, la cuida, quita la hierba mala para que crezca. Y después de ello viene el que le ayuda al agricultor, que en este caso es el que riega. Ellos sencillamente están haciendo un trabajo. Y ese trabajo es necesario. La semilla no puede ser sembrada si alguien no prepara la tierra. Y si alguien no cuida de la semilla y de la planta, esta no crecerá y no dará fruto. Pero alguien puede arar la tierra, sembrar la semilla, pero no regar la planta y entonces esta se secará. Pablo había sido el que había llegado a fundar la iglesia de Corinto, así que él sembró la semilla del evangelio en aquel lugar. Preparó la tierra, sembró la semilla y estuvo ahí cuidándola por 1 año y medio. Después Apolos vino para regar, o sea, darle continuidad a la obra que él había hecho. Pero también vinieron otros, como le he mencionado, Cefas, que era Pedro, y también otros. Entre ellos también vinieron falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, como hoy en día existen. También llegaron a aquella iglesia. Pero Pablo se está refiriendo a los que hicieron un buen trabajo. Dice, el trabajo de ellos era necesario, era importante. Sin embargo, cada uno de ellos sencillamente estaba cumpliendo con el propósito de Dios. Él estaba sencillamente trabajando para que el propósito de Dios pudiese ¿qué? Ser cumplido. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Bien, el propósito de Dios es que su reino cada vez más se extienda, como lo estaba diciendo. Así que la verdad que el apóstol Pablo quiere dejar bien clara aquí es que para el cumplimiento del propósito de Dios hay una diversidad de formas de servir. Y esas formas de servir solo contribuyen ¿a qué? Al engrandecimiento de la obra de Dios. Pablo sembró, Apolo regó. ¿Ellos qué están haciendo? Funciones. Pero ¿quién da el crecimiento? Lo da Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que su obra crezca. Ahora, ¿es importante la función de ellos? Claro que sí. Y aquí voy a decirle, pues usted estaba diciendo, bueno, ¿y entonces qué hacemos nosotros? Bien, nosotros somos de nuevo servidores de Dios que contribuimos con nuestro servicio al crecimiento de la obra de Dios. Dios es el que da el crecimiento, pero sin nuestro trabajo la obra no avanza. Ahora, Dios podría decidir hacer su obra sin nosotros. Los ángeles quisieran hacer nuestra labor, pero Dios ha decidido que nosotros la hagamos. Eso significa que Dios ha dado el privilegio, porque ahí dice conforme a los dones que se nos han sido dados. Él ha dado el privilegio a cada uno de nosotros, al que alaba al Señor con alabanza, al que sirve atendiendo a los niños, al que sirve enseñando a los jóvenes, al que enseña la doctrina, al que predica en la célula, al que da el discipulado, al que sirve trayendo hermanos, al que hace la limpieza en la iglesia, al que trabaja generando finanzas de la iglesia. Todos somos necesarios para lograr cumplir con el propósito que Dios tiene, que es la expansión del reino de Él en esta tierra.